presenta su programa, La Biblia Hoy. Escúchanos en los siguientes minutos para ser enriquecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, amigos, amigas, hermano, hermana en Cristo. Bienvenido a este tiempo de la Biblia. Hoy vamos a entrar rápidamente en el programa. Hay mucho para compartir. Vamos a orar y vamos a comenzar con estos tres temas. Si el Señor nos permite llegar a desarrollar estos tres temas que tenemos para hoy. Vamos a orar. Señor, nos ponemos en tus manos, bendito Padre, suplicándote, Señor, que tu mano de poder esté sobre nosotros, Señor, para que tu bendita palabra pueda llegar al corazón de cada uno de nuestros hermanos oyentes. Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados, que nos ha dado el privilegio de poder compartir y entender la bendita palabra de Cristo. Señor, te pedimos que tomes control de nuestra vida, de nuestras emociones, que podamos tener ese tiempo íntimo contigo, Señor, para que podamos aplicar tu palabra a través de lo que llega a nuestra vida cada día, cada semana. Gracias por el programa, gracias por la Biblia hoy, gracias porque tu palabra, Señor, es eterna, es viva y eficaz, y la podemos aplicar cada día de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. De alguna manera, hermano, hermana, el día de hoy el Señor, y Él sabe por qué acomoda las cosas de esta manera, de alguna manera permitió que los tres temas que vamos a tratar, de una u otra forma, estén relacionados con el mundo espiritual, con la guerra espiritual, con lo que cuesta compartir el Evangelio y que una persona pueda realmente llegar a Cristo, ¿verdad? Y ser salvo por toda una eternidad. Nos recordamos cuando la palabra allá dice de que hay gozo en el cielo, en los ángeles del Señor, hay gozo cuando un pecador se arrepiente. El primer tema que vamos a tratar está en Mateo. Si usted me quiere acompañar, ahí si tiene su Biblia, esté listo o lista para anotar, si usted es de las personas que le gusta anotar versículos bíblicos. Vamos a Mateo 11, versículo 11 y versículo 12. El reino de Dios, el reino de los cielos sufre violencia. Vamos a entonces Mateo 11, versículo 11 y 12. Y dice la palabra de Dios: de cierto os digo, es el Señor hablando, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, ¿quién era Juan el Bautista? Usted, conocedor seguramente de la Biblia, si va a Lucas capítulo 1, capítulo 2, encontramos cuando el arcángel Gabriel anuncia, ¿verdad? No solo el nacimiento del que iba a llegar, Juan el Bautista, aquel mensajero que iba a caminar delante del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, también le anuncia a María, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella y que el santo ser que iba a nacer iba a ser llamado Hijo de Dios. Juan el Bautista proclamó el arrepentimiento, proclamó el bautismo en agua como señal pública de ese arrepentimiento. Y dice el Señor que fue más que un profeta. Él fue quien corrió delante del Cristo anunciando el reino de Dios. Ahí en Isaías 43, la palabra dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová. Si usted me acompaña en Malaquías, también capítulo 3, versículo 1, dice la palabra: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Está hablando, por supuesto, de Cristo, ¿verdad? He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El buen testimonio y la vida moral de Juan hicieron que profecías del Antiguo Testamento se cumplieran también en él, no solo en Jesucristo. Ahora, cuando acá el Señor en Mateo nos habla del reino de los cielos, el contexto se refiere al reino de la gracia. Se refiere a ese tiempo cuando el Señor caminó predicando 3 años y medio sobre esta tierra, hablando del arrepentimiento
pero mucho más que eso, hablando y convenciendo a aquellos que lo escuchaban de que el que creyera en él tendría la salvación eterna. ¿Por qué el reino de Dios sufre violencia como lo sufría en aquel tiempo? Y lo sufrirá hasta que el Señor establezca su reino de 1000 años sobre la tierra. La primera rebelión universal, usted sabe que la provocó Satanás. Podemos leer allá en Isaías 14 y Ezequiel 28, ¿verdad? ¿Cómo fue esa rebeldía? Me interesa ir a Ezequiel 28, donde el rey de Tiro, esta profecía sobre él, sobre el rey de Tiro en aquel entonces, que es un tipo de Satanás, que es un tipo de anticristo también, que va a ser guiado por Satanás durante el tiempo de la tribulación. Ahí en Ezequiel 28:11 dice la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y da los nombres de las piedras preciosas que formaban la creación de este ser. En verso 14 dice, tú querubín grande, protector. Este querubín grande, protector de la segunda persona de la Trinidad, es conocido como Satanás, también como el porta antorcha. Vamos a estar hablando de esto en otro de los bloques. Engañó a la tercera parte de los ángeles, fueron echados junto con él del cielo, y al producirse la caída de estos ángeles junto con su líder a la tierra, después que el Señor crea a Adán y Eva, por supuesto que se complace también en engañar y destruir lo que fue aquel paraíso en cuanto a la creación de Dios, pero también lo que fue esa primera unión entre el primer matrimonio establecido por Dios, Adán y Eva. ¿Cuáles fueron las consecuencias? El Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia, o el reino de Dios. El plan de Satanás alcanza su mayor punto de éxito. Engañó a los ángeles, ahora engaña la creación terrenal de Dios. A partir del engaño del Edén, comienza la humanidad a rebelarse contra la voluntad revelada de Dios. La historia celestial, como la historia terrenal, hermanos, ya sabemos que nunca sería la misma. De esta manera, tanto por su naturaleza como por elección, el mundo sin Cristo ahora pertenece a Satanás. Usted ahí puede leer en Lucas capítulo 4, si quiere acompañarme. Lucas capítulo 4, dice la palabra de Dios en los versos 5 y 6. Lucas 4, 5 y 6. Dice la palabra: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Por supuesto que es la tentación sobre el Hijo de Dios. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y qué interesante que el Señor le contesta con la palabra de Dios, pero nunca negó la prerrogativa de Satanás. Él ahora es el príncipe de la potestad del aire. Aquella caída en el Edén provocó que todos los que nacemos, estamos con el pecado original y caminamos en pecado hasta que recorremos nuestra vida. Y en el momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que el Señor nos perdona de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero sin embargo, esta violencia que habla ahí en Mateo 11, el Señor, el reino de los cielos, el reino de Dios sufre violencia. De esta manera, tanto ahora por naturaleza como por elección, el mundo pertenece a Satanás. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, hemos vencido esa batalla, hemos vencido esa violencia espiritual que nos rodeaba, que no quería que llegáramos a conocer verdaderamente al Hijo de Dios. No una religión, no un dogma, no la sabiduría humana, sino al verdadero Hijo de Dios. ¿De qué violencia está hablando el Señor? Y ahí en el relato de Mateo hay una muy linda relación entre las multitudes pecadoras
queriendo reconocer dónde estaba Dios, cómo podían conocer al verdadero Dios. Y hay una relación entre aquellos fariseos contra aquellos hipócritas, saduceos también, que hacían un esfuerzo para que ese deseo de las multitudes de ser salvos en Cristo no se lograran. Tenemos aquí cuando el Señor habla de que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tenemos la imagen de una ciudad fortificada y hombres alrededor queriendo tomarla. Lucas 16:16, podríamos decirlo parafraseando, el reino de los cielos está listo para los que hacen un gran esfuerzo por rodear la ciudad y tomarla por la fuerza. Las multitudes rodeaban al Señor porque querían ser instruidos en cómo era ese reino celestial, cómo era ese Mesías, qué palabra tenía para aquellos que estaban desamparados, desanimados, olvidados por la casta religiosa de la época. El reino de los cielos sufría y sufre violencia, aún al día de hoy, hermanos, de parte de aquellos que trataban y que el día de hoy tratan de alejar a las personas de la salvación. Los líderes querían un reino establecido por ellos mismos, pero el Señor estaba proclamando uno que venía directamente del reino de los cielos. Al día de hoy tenemos tanta confusión en cuanto a lo que es la verdadera palabra, la verdadera salvación, lo que es la verdadera religión. Sin embargo, el único reino real, eterno, perfecto que existe es el del Señor Jesucristo. Y tanto en aquel entonces como en este momento hay una guerra muy grande, hay una oposición muy grande para que aquellos que todavía no tengan a Cristo como Señor y Salvador no logren asirse de la palabra de verdad, como dice la palabra de Dios. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Déjame decirte que tú y yo hemos sido violentos en lo espiritual, porque hemos arrebatado de las manos del enemigo todo el engaño, la maldad, toda la perversidad que nos hacía querer creer que era lo verdadero y que era la manera de encontrar a Dios. Un teólogo, Diney, dice, el reino de los cielos no es para el miedoso, sino para el desesperado. Y qué importante reconocer que estábamos desesperados cuando buscamos de Cristo. Estábamos desesperados queriendo buscar al verdadero Dios, pero había algo que nos decía que la religión, que la sabiduría, que la brujería, que el ocultismo, que la nueva era, que ese no era el camino. Ese algo, ese alguien, déjame decirte que era el Espíritu Santo de Dios. Y le damos gracias a Dios que nos dio la valentía, el poder de arrebatar con violencia esa salvación que está preparada para todos aquellos que deseen tomarlo. En la proclamación del Evangelio, Dios permite un precioso balance entre el mundo espiritual, la maldad del hombre perdido que aleja a las personas de Dios, y el corazón del hombre que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Siempre va a haber aquellos, hasta que Cristo vuelva, siempre van a estar aquellos que van a querer arrebatar la salvación buscando al verdadero Dios, pero siempre también van a estar aquellos que van a buscar alejar al violento espiritual que quiere encontrar al Hijo de Dios. Van a tratar de removerlo de ese camino. Depende de cada persona. El deseo, pudiéramos decir, la violencia en el espíritu que tengamos en nuestro corazón para alcanzar nuestro objetivo. Yo, amigo, amiga, si estás buscando al verdadero Dios, si estás buscando el camino, yo te motivo, deja de lado todo lo que no sea Cristo, busca de Cristo Jesús, confiésalo como Señor y Salvador, y al final del programa vamos a estar haciendo esta oración de fe para aquellos que están buscando realmente la paz, están buscando la verdad de la palabra de Dios, están buscando al Mesías, aquel que puede ser y es el que ha pagado por todos sus pecados. Es como si el Señor Jesucristo en este versículo de Mateo 11:11 nos estuviera diciendo, siempre mi reino
sufrirá violencia. Siempre hombres salvajes y el mundo de maldad influenciando a esos hombres tratarán de quebrarlo y destruirlo. Y aún así, el hombre desesperado en aflicción, el hombre que busque al verdadero Dios, peleará contra todo y contra todos y me encontrará, dice el Señor. Vamos a unos pequeños anuncios, hermanos, hermanas, amigo, amiga, y comenzamos con el segundo bloque en la Biblia hoy. Dios te bendiga. Regresamos con más en la Biblia hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jáuregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jáuregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en la Biblia hoy. Gloria a Dios, hermano, hermana, amigo, amiga, que estás escuchando la Biblia hoy, estamos de vuelta. Vamos rápidamente al Salmo 2, Salmos número 2. Vamos a leerlo hasta el versículo 7 o versículo 8 y vamos a estar compartiendo algo que también está relacionado con el mundo espiritual que se levanta contra Dios. También está relacionado con lo que vemos al día de hoy, la lucha, la pelea, la violencia que se levanta contra todos aquellos que creen en Cristo Jesús y en su preciosa palabra, en su bendita palabra. Vamos a leer el Salmo 2, entonces. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Qué importante este salmo relacionado con lo que sucede al día de hoy. Este era un salmo en el tiempo de David que se usaba, en la época de los reyes, se usaba para entronizar a los nuevos reyes, descendientes de David. Es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. El verso 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Fíjese el versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. En el sentido histórico, para los reyes davídicos, se leía este salmo, se oraba con este salmo, principalmente porque estaban amenazados siempre por las naciones que rodeaban a Judá, naciones totalmente idólatras. Pero en el aspecto profético también se relaciona con la rebelión que en el mundo existió y existirá siempre contra Dios, contra Jesús.
y contra nosotros como iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Es interesante que allá en Hechos, capítulo 4, versículos 25 y 26, en el mediano tiempo, después de este salmo escrito alrededor del año 1000 antes de Cristo, allá por el rey David, se cumple a mediano tiempo, porque proféticamente, luego de que Pedro y Juan sanaran a este varón, ¿verdad? Son encarcelados, son puestos en libertad, y dice ahí en Hechos 4, versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? En el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. De alguna manera entonces, a mediano plazo, se cumplió en Hechos, capítulo 4. En el tiempo presente, hermanos, se está cumpliendo en cuanto a la guerra mundial prácticamente en lo espiritual que hay contra el cristianismo. Estuvimos hablando algunas semanas atrás de los decenas de miles de personas, de cristianos, que han muerto y siguen muriendo en diferentes partes del mundo por defender el Evangelio y por no negar el nombre de Cristo. En un sentido más amplio y global, los pueblos y naciones incrédulas siempre se rebelaron contra Dios y después del tiempo de Jesús, contra nuestro Señor Jesucristo. El espíritu del anticristo siempre se mueve en forma de oponerse a lo que Dios propone a través de su palabra. El mundo está en guerra contra Dios. Como decíamos también en un programa, el mundo que no tiene a Cristo es anti-Dios y anticristo. El espíritu del mundo choca contra los principios del reino de Dios, porque no hay comunión posible entre la luz y la oscuridad, como dice allá Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En Efesios 1, 22 y 23, en la traducción en lenguaje actual, dice la palabra, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Ahí en Salmo 2, versículo 3, fíjese lo que estos reyes, estos grupos, estos grupos de personas en todo el mundo y en toda la historia, lo que siempre piensan. Dice, se levantarán los reyes de la tierra. El versículo 2, fíjese el 3. ¿Qué es lo que dicen? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto habla de una rebeldía, una voz que clama a los cuatro vientos que estoy en rebeldía contra Dios. La rebelión contra la palabra de Dios es sublevarse contra Dios a todo lo que Él desea para la humanidad. Por eso el rebelde ve de forma errónea como una ligadura la palabra de Dios, que usted y yo amamos tanto, que tanto compartimos, que tanto digerimos, que tanto leemos, que tanto tratamos de aplicar a nuestra vida a través del poder del Espíritu Santo en cada uno de nuestros espíritus. Pero el pueblo, el varón, la mujer, el grupo, la ciudad, el país que dice de romper las ligaduras de Dios, es un grupo, es un país, es una familia anti Dios, anticristo, y lo único que quieren es romper esas cuerdas, que los van a convencer de pecado, que los van a convencer de que no está bien decir a lo bueno malo y a lo malo bueno, como dice allá el profeta Isaías. El versículo 4 y 5. Fíjese la respuesta del Señor. Y todos sabemos proféticamente lo que va a suceder, ¿verdad? Hasta el final de los tiempos. Es Cristo el que está en control. Es Él el verbo creador. Es Él el que creó el universo. Es Él el que va a permitir la llegada del anticristo y el falso profeta una vez que la iglesia sea levantada junto con Él. Es Él el que va a atar a Satanás por 1000 años en el tiempo del reino milenario. Es Él el que lo va a enviar al lago de fuego y azufre. Es Él el que va a permitir que baje la nueva Jerusalén
para que usted y yo estemos en ese estado eterno como hijos de Dios. Fíjese el versículo 4 y 5. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dios se ríe de estos intentos de querer eliminarlo o derrocarlo. Hasta risa da, ¿verdad? Dios ha puesto a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, y su justicia, solo su justicia, se levantará contra todo lo que impide el avance de su reino. Recordemos las palabras de Apocalipsis 19, cuando el Señor regresa por segunda vez a la tierra con sus huestes celestiales y con usted y conmigo, ya con vestiduras blancas para reinar junto con Él 1000 años sobre la tierra. Dice que trae un nombre escrito en su muslo, su ropa está bañada en sangre y el nombre es el Verbo de Dios. La primera llegada de Cristo a su creación, a esta tierra, Él vino como siervo sufriente. La segunda vez que Él aparezca va a ser como Dios en todo el poder de su juicio. Fíjense el versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. ¿Qué era Sión? ¿Dónde está Sión? Sión era una antigua fortaleza de los jebuseos que fue tomada por el rey David, la cual también fue llamada la ciudad de David. Está cercana a un área de Jerusalén, está pegada a Jerusalén. Desde Sión David extendió su reino, su influencia, su poder con la ayuda de Dios. Cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén, fue incluido en el área de Sión, por lo que Sión también representa el centro espiritual donde Dios establece su reinado y su poder. Luego de la muerte de David, el término Sión comenzó a utilizarse principalmente como la colina donde se encontraba el templo de Dios, construido por Salomón. Al Sión estar dentro de Jerusalén, hay veces que la palabra lo relaciona a las dos de la misma manera, Sión y Jerusalén como el mismo término. En Hebreos 12, versículo 22 al 24 dice la palabra de Dios: en cambio ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. El Señor va a gobernar desde Jerusalén, desde Sión. Cuando el Señor Jesucristo ponga los pies nuevamente sobre esta tierra, como usted lo puede leer en Zacarías capítulo 14, Él establece su reino milenario desde Jerusalén con el rey David, ya resucitado como cualquiera de nosotros también, por supuesto, con el rey David como corregente para gobernar con Cristo sobre todo el mundo. Vamos al Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Ahí en Hebreos 1.5 también se cita el Salmo 2.7, que hablando el Señor Jesús dice: porque jamás dijo Dios a ninguno de sus ángeles, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré su padre y él será mi hijo. No está relacionado con que Cristo fue creado, sino estaríamos, ¿verdad?, compartiéndolo con una secta muy conocida, que caminan todos los sábados por los hogares golpeando las puertas. Lo que ellos comparten es esto, ¿verdad?, que Cristo fue creado. Acá la palabra, cuando la palabra dice Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, está declarando no que fue engendrado en cuanto a lo esencial o a la esencia de Dios, está hablando de que fue engendrado para cuando caminara como hombre sobre la tierra, caminara en perfecta obediencia y respetara la perfecta autoridad del Padre Celestial. Por eso el Señor Jesucristo allí en los Evangelios tantas veces declara: mi Padre y yo uno somos. Declara: lo que el Padre hace, yo lo hago. Lo que he aprendido de mi Padre es lo que les estoy comunicando. Pero no porque lo aprendió, porque no tuviera la omnisciencia. Está hablando de esa cadena de autoridad, aún en la creación, que el Señor estableció en su caminar sobre la tierra, cuando caminó como hombre Dios sobre la tierra. El Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjese ahí en el Salmo 2, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. La vara de la justa, el versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones. Dios intercede por nosotros y por las naciones de la tierra. El Padre se las ha entregado como a nosotros como coherederos con Cristo. También podemos pedir también por las naciones para evangelizar y traer el reino de Dios a la tierra. Puede ser parte de nuestra oración. Señor, que se cumpla totalmente esa promesa cuando todas las naciones ya estén a cargo de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. El versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. La vara de la justa corrección del Señor, hermanos, será sobre las naciones. Es ahora y va a ser en el futuro. Lo que pasa es que hay veces al día de hoy, ¿verdad? Muchos preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el amor de Dios, la misericordia de Dios, con todo lo que nos rodea, con todo lo que sucede? Por fe nosotros creemos que la palabra de Dios nos dice que el Señor está en total control del universo, de su creación. En una época futura, Cristo, ¿verdad?, vendrá físicamente a gobernar por 1000 años sobre la tierra, y ahí vamos a tener el gusto de ver el cambio, no solo en las personas, no solo en la creación de Dios, no solo en los animales, sino también en la manera que los seres humanos van a respetarse unos con otros. Usted puede leer ahí en Isaías 64 en adelante, hasta el capítulo 66, cómo determina proféticamente Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, de qué manera vamos a vivir en el milenio. En Apocalipsis 2, 26 al 28, también se cita el Salmo 2. Ahí Apocalipsis 2, 26 al 28, vamos a leerlo. Qué importante encontrar versículos que se comparan unos con otros y siempre nos llevan al mismo tema y a la misma doctrina. Apocalipsis 2, 26 al 28. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Hermanos, la palabra nos motiva a no perder la esperanza, a no perder la fe. Cristo está en control de toda su creación. Cristo va a volver a reinar sobre la tierra. Aquellos que al día de hoy tan abiertamente y tan inmoralmente se levantan contra los designios de Dios y contra la palabra de Dios, ojalá que se arrepientan. Debemos orar por ellos, debemos orar para que el Señor pueda llegar a sus corazones y que puedan recibir a Cristo como Señor. Y para terminar, el versículo 10 y 11 del Salmo 2 dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Que aquellos que no tienen a Cristo el día de hoy, aquellos que están escuchando la palabra y todavía no lo han recibido como Señor, que sean prudentes y admitan la corrección, no mía, no de aquellos que predicamos la palabra, la corrección del Señor a través de su palabra. Los presidentes y gobiernos deben corregir lo que está en contra de la voluntad de Dios y deben basar sus gobiernos en la fe de Cristo. Y acá viene unas palabras que salen de mi corazón, hermanos, amigos. Si usted tiene la posibilidad de votar, tanto aquí como en su país, donde fuera, dejemos de votar, por favor, por lo que toda mi familia hace. Dejemos de votar por lo que me gusta, como tal persona habla o como lo simpático que es. Tratemos de votar, por lo menos, aunque no gane, pero que estemos nosotros confiados de que hemos votado a una persona que realmente quiera cumplir la palabra de Dios a través de su mandato, que defienda el cristianismo, que defienda la ley de la vida, que defienda el deseo de Dios
de que no se sigan matando babies de alguna manera, tanto en este país como en todo el mundo. Que sea esta amonestación contra todos nosotros también, de alguna manera, que por favor tengamos conciencia, cuando tengamos que votar nuestros líderes, que por lo menos estén lo más cerca posible de esta corrección que el Señor pide a través de su palabra para cada uno de nosotros. Volvemos después de estos anuncios con el último bloque en la Biblia hoy. Dios les bendiga. No te muevas, regresamos con más en la Biblia hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jáuregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Polly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jáuregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en la Biblia hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Otra vez, bienvenidos para aquellos que tal vez recién conectan la radio o encuentran en este dial el programa La Biblia hoy. En nuestro tercer bloque, hermanos, también vamos a hablar de un tema espiritual, un tema que también está rodeado de tanta ignorancia muchas veces, de tanta superstición. Estuvimos el programa pasado compartiendo la primera parte de la doctrina de los ángeles. Estuvimos compartiendo las características de los ángeles que siguieron fieles al Señor, al Creador. Estuvimos hablando la clasificación, el ángel del Señor, arcángeles, ángeles escogidos, como se los llama, ángeles de las naciones. Tenemos los querubines, tenemos los serafines. Si usted quisiera chequear ese programa pasado, lo puede chequear. Donde dimos la primera parte de la doctrina de los ángeles. También hablamos de su carácter y qué es lo que hacen los ángeles escogidos, comandados por Dios, en cuanto a lo que nos rodea y en cuanto a lo que sucede en la creación de Dios. Hoy vamos a estar hablando de un arcángel creado. Hay personas que hasta les dan miedo nombrarlo, ¿verdad? Vamos a estar hablando de Satanás. ¿Cuál fue su origen? El origen de Satanás fue llamado normalmente o principalmente Lucifer, el portaantorcha. Estuvimos hablando de Ezequiel 28 en el primer bloque de este programa. Ahora vamos a ver un poquito Isaías 14, un tipo de el anticristo y un tipo de alguien guiado por Satanás. Era en su momento el rey de Babilonia. Y si usted quiere acompañarme a Isaías 14, en el versículo 12, nos da una explicación la palabra de Dios tan perfecta de cómo era Satanás, cómo cayó y por qué cayó, por qué Dios lo expulsó del cielo. Dice el 14:12 de Isaías: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Ahí viene el orgullo, viene la arrogancia, querer ser como Dios. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, hay estrellas, habla de ángeles en el original. Levantaré mi trono. ¡Qué interesante!
quiso levantar un trono al lado del de Dios. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjese el versículo 15, lo que dice ahora cuál es la condena de parte de Dios, que es el creador de Satanás. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14 y Ezequiel 28 nos dan un tipo de Satanás a través del rey de Tiro y el rey de Babilonia, en este caso. El nombre significa también adversario. Satanás era el arcángel a cargo del cuidado de la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 13, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas del cielo. En el versículo 12 también dice: hijo de la mañana. Encontramos que la palabra de Dios, hermanos, nos muestra que Satanás también influyó en la caída del ser humano en Edén. Usted lo puede leer en el capítulo 3 del libro de Génesis. ¿Qué es lo que intenta Satanás y la tercera parte de los ángeles que lo han seguido en esta desviación, ¿verdad?, de su carácter original, que era servir a Dios, cuidar de la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo? No cuidarlo porque Cristo necesitara que lo cuidaran. Está hablando nuevamente de una esfera de autoridad, donde Satanás, creado como aquel, algunos opinan que era el que dirigía la alabanza en el cielo, para el Hijo de Dios, para la segunda persona de la Trinidad, se rebeló contra la Trinidad de Dios. Algunos dicen, en la palabra también dice que fue creado hermoso, que fue creado, había tamboriles en su cuerpo, había flautas. De alguna manera, la adoración del cielo era guiada por este arcángel que intentó ser como Dios y fue expulsado del cielo, junto con la tercera parte de aquellos que lo siguieron. Algo que importante que debemos compartir es que cuando el Señor se lo permite, todavía Satanás tiene acceso al cielo, como lo vemos en el libro de Job, capítulo 1, capítulo 2. Cuando el Señor lo permite, llega delante de Dios, y ¿qué es lo que primero trata de hacer este arcángel caído? Es acusar a los hijos de Dios, llevar información suya, información mía, todos aquellos que tenemos a Cristo como Señor, y tratar de acusarnos delante de Dios. Pero ¿sabe qué? Tenemos el abogado más perfecto de la creación, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios y nos defiende, nos representa. Otros nombres para Satanás: diablo, destructor, serpiente antigua, tentador, príncipe y Dios de este mundo. ¿Cuáles son las actividades de Satanás? Las actividades de este arcángel caído principalmente es oponerse a la obra de Dios a través de la iglesia. Si usted me acompaña a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es importante que en el 4 también dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu. Interesante, ¿verdad? Que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Cuál es la actividad principal de Satanás y sus huestes de maldad? Un ejército bien organizado, como usted lo puede leer allá en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. ¿Cuál es lo que principalmente hace? Oponerse a la obra de Dios. ¿Cuál es su esfera de acción? Actúa como ángel de luz, muchas veces, lamentablemente aún, entre los hijos de Dios. Es el que trae falsas doctrinas, el que permite el ateísmo, es el creador de las sectas, es el que guía la sabiduría del mundo, es el que levanta dogmas y pensamientos como la nueva era,
como la sabiduría de los pensadores, ¿verdad? De aquel tiempo de los griegos, todo creado por el hombre, esa mente, ese corazón, influenciado por la presencia de Satanás y sus ángeles, o aquellos espíritus también caídos, algunos los llaman demonios, que lo han seguido. Satanás odia la imagen de Dios reflejada en nosotros. Tiene una limitación. Para los que estamos en Cristo, es ya un enemigo derrotado. Qué bonito, ¿verdad? Acompáñenme a Colosenses 2, 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor nos ha quitado esa dependencia del pecado, y lo más importante, a través de la obra en la cruz, el Señor nos ha redimido y ahora nos espera una vida eterna con Cristo. Hay espíritus malvados, están los ángeles caídos y están los demonios. Vamos a verlo de manera simple para que podamos entenderlo. Hay ángeles caídos que allá en Génesis 6 se nos dice que arrebataron mujeres humanas, y engendraron hijos. Dice que aquellos que fueron engendrados fueron hombres de renombre. Lo que pasa es que ahí la palabra renombre, ¿verdad? Como cuando se lo nombra también a Nimrod, que dice que fue cazador valiente delante de Jehová. En el original la palabra dice que fue el que se puso en contra o en rebelión contra Dios. De alguna manera, los ángeles caídos trataron de contaminar toda la creación de Dios para que no se cumpliera la promesa de Génesis 3, de que la simiente de la mujer, el Mesías, iba a pisar y destruir la simiente de la serpiente. Pero ahí dice la palabra, qué bonito, ¿verdad? Que Noé era perfecto en sus generaciones. Ninguna mujer de la línea genealógica de Noé había sido contaminada por ningún ángel caído que siguió a Satanás en su rebelión. Los espíritus malvados eligieron seguir al diablo, fueron arrojados junto con Satanás del cielo. Usted lo puede leer en Apocalipsis 12:4. Algunos están en prisiones de oscuridad. Allá, segunda de Pedro 2:4 nos dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí ese lugar de oscuridad es un lugar especial y se llama el Tártarus. Es un lugar de oscuridad donde los ángeles caídos que cohabitaron con mujeres en el tiempo de allá del libro de Génesis, capítulo 6, el Señor los guardó en prisiones de oscuridad y van a ser juzgados en el juicio final. Otros en el aire están que nos circundan. Ahí en Mateo, capítulo 25, si usted no quiere acompañar. Mateo 25, 41, dice la palabra de Dios. Mateo 25, 41, dice la palabra de Dios: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, es el Señor Jesucristo hablando, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los espíritus malvados incluyen ángeles caídos, algunos están en prisiones de oscuridad, hay otros que están en el aire que nos circunda. Algunos estudiosos de la palabra opinan que lo que sea principados y potestades, aún sobre naciones, están a cargo ángeles caídos, ¿verdad? O ángeles que han seguido a Satanás y que no están en prisiones de oscuridad, que no han cohabitado con mujeres, pero de alguna manera siguen produciendo maldad, guiados por su jefe. Dentro de los espíritus malvados, ya para ir
terminando con este tiempo en cuanto a la doctrina de los ángeles, están también los demonios. Hay algo interesante, la Biblia no nos describe cuál fue el origen de ellos. Hay diferentes versiones, diferentes opiniones, pero lo que sí podemos decir solamente es lo que la palabra nos enseña. Los demonios pueden entrar en el hombre y en el poder de Cristo y en la sangre de Cristo, un cristiano puede quitar, puede echar del cuerpo de un hombre, de una mujer, de un niño, algún demonio. Mateo 12, 26 y 27. El Señor Jesucristo les está explicando a los religiosos que decían que Él era el mismo Belcebú o Dios de las moscas, como se le llamaba, ¿verdad? Ya en el tiempo de los reyes de allá de Judá y de Israel. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús, por supuesto como hijo de Dios, como Dios, los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Los espíritus inmundos, los demonios, pueden provocar enfermedades mentales y físicas. Usted en Mateo 15, versículo 21 al 28, encuentra la historia cuando el Señor sana a la hija de la mujer cananea. Ahí en el 15, 22 dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Usted puede leer también la historia del padre que ruega por su hijo endemoniado, allá en Lucas 9, 37 al 43. Este varón declara que hay demonios que estaban atormentando a su hijo. La palabra nos enseña y nos muestra que hay demonios que, permitidos por Dios, por supuesto, pueden provocar mudez, pueden provocar estado de coma. Es prácticamente ilimitada las maneras en que los demonios pueden trabajar en la mente, en el corazón, en la personalidad de aquellos que todavía no tienen a Cristo. ¿Qué sucede con los que tenemos a Cristo? Bueno, nuestro espíritu ya es de Dios, nuestro espíritu ya está salvo, somos salvos por fe por una eternidad, pero todavía el mundo de maldad en el cristiano puede traer situaciones, por supuesto que pide permiso delante del Señor para probarnos, puede en nuestra mente, en nuestras decisiones, puede inyectar de alguna manera recuerdos, lo que pasó en nuestra vida. ¿Verdad que hay veces que ni nosotros mismos pareciera que nos perdonamos de algunos pecados que hubiéramos cometido en el pasado? Cuando a la vida del creyente, hijo de Dios, salvo por fe eternamente, llega de nuevo el desánimo, la tristeza, el deseo de no querer hacer nada, la depresión, de alguna manera, nosotros creemos que en la mayoría de los casos hay demonios involucrados tratando de provocar ese tipo de presión espiritual sobre los hijos de Dios. Por supuesto que aquellos que se llaman mediums, los que son adivinadores, los que tiran las cartas del tarot, los que son astrólogos, los que hablan de que hablan con los muertos, todas esas personas están guiadas por demonios. Desde ya te motivo a dejar de visitar ese tipo de lugares. No hay tal cosa como que tal persona me dijo lo que pasó o me dijo lo que va a pasar. ¿Cómo le revela a Dios estas cosas? Esas son todas mentiras de Satanás. El solo hecho que alguien te tire las cartas, o que te lea el horóscopo, o que te lean la borra del café, o que te digan que van a concentrarse y decirte el futuro, cuando la persona empieza a abrir su boca, son demonios los que están hablando a tu vida, a tu mente, a tu corazón. En el nombre de Cristo, amigo, amiga, te motivo a que ya dejes
ese tipo de práctica y recibas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. ¿Por qué? Porque a los demonios, como al mismo Satanás, les aterroriza el nombre de Jesús y la mención de la sangre de Cristo. Amigo, amiga, hemos compartido hoy en la Biblia hoy lo que es el mundo espiritual. Hemos compartido a nivel social también lo que nos rodea. Un mundo que es anti Dios, que es anticristo. Estuvimos compartiendo el Salmo 2 relacionado en cómo nos movemos al día de hoy en los trabajos, en la política, aun cuando nuestros hijos se manejan en la escuela. Estuvimos hablando de la doctrina de los ángeles. Terminamos diciendo que Satanás y sus demonios tiemblan y son expulsados del hombre, de la mujer, del joven, de la jovencita, del niño, de la niña. Si están oprimiéndolo, son expulsados definitivamente a través del nombre y de la sangre de Cristo. Pero para que tú puedas tener esa autoridad, tienes que recibirlo primero como Señor y Salvador. No hay tal cosa como que alguien diga, yo voy a echar demonios de la manera que a mí me parece. No lo hagan porque es peligroso. El único que te puede dar la autoridad es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, la única manera que puede llegar a tu vida y sellarte a través de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, perdonando tus pecados y dándote la vida eterna, el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo de Dios, a través de la cruz de Cristo. Amigo, amiga, yo te motivo en este tiempo a recibir a Cristo como tu Señor y como tu Salvador personal, para que tengas esa autoridad donde toda maldad que está trayéndote algún tipo de problema espiritual, emocional, físico, instantáneamente, si es voluntad de Dios, aparte de lograr tu salvación en Cristo por esa fe en Él, si es voluntad de Dios, Él puede sanarte en este mismo momento. ¿Te gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador, tu único y suficiente Salvador? ¿Por qué no decirle algo como esto? Repite detrás de mí: bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco, Señor, que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Y te recibo hoy, Señor Jesús, en mi vida como mi Salvador personal. Te pido que entres en mi mente, en mi espíritu, en mi corazón, en mis emociones. Tú eres ahora mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Yo te suplico que me hayas sellado con tu Espíritu Santo. Yo necesito tu salvación, Señor Jesús. Y por fe, yo sé que en este momento la he recibido, porque te he confesado como mi único y suficiente Salvador personal, como tu palabra me instruye. Yo te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados que en este momento recibo a través de mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esa oración de fe, te motivamos, como siempre lo hacemos, a buscar una iglesia cristiana evangélica donde se predica un evangelio de fe, un evangelio de gracia, no de obras. Te motivamos, hermano, hermana, a comprar una Biblia y a rodearte de una comunidad cristiana que te ayude a crecer ahora en este precioso caminar como hijo, como hija de Dios. Que Dios les bendiga. Nos encontramos, si el Señor lo permite, en el próximo programa. Bendiciones. Este ha sido tu programa, La Biblia